Buen día para todos, bienvenidos a una serie de videos que vamos a tener en nuestro curso de Conducta y Teoría de Juegos de la Universidad Alberto Hurtado. Estas cápsulas van a formar parte de un conjunto de presentaciones, extractos de películas, artículos de prensa y otra información relevante que nos permita armar un todo que sea complemento y para partir del cual podamos tener un buen curso. La próxima cápsula va a ser sobre nuestro primer tema, sobre el modelo de la elección racional. Pronto va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y eventualmente en nuestra página web. Un punto que es importante tomar en cuenta es que estos videos no son sustitutos de la lectura, son un complemento, deben verse complementariamente con las lecturas y las lecturas deben hacerse con rigurosidad y detalle para obtener una formación óptima. Yo espero que estos videos sean útiles para ustedes, que a partir de ellos podamos luego interactuar en foros y en otros tipos de discusiones que podamos tener en el formato online que nos permitan enriquecer nuestra clase, nuestra discusión y nuestro aprendizaje. De nuevo entonces, bienvenidos a nuestro curso de Conducta y Teoría de Juegos y los comentarios, por favor, háganmelos llegar por el email que ya ustedes conocen. Buen día de nuevo y nos estamos viendo. Buen día para todos. Hoy vamos a tener la clase introductoria del curso Conducta y Teoría de Juegos. En particular, vamos a hablar del modelo de la elección racional, lo cual está referido a la primera lectura que ustedes han realizado, la lectura de Hartford. El contenido de esta clase básicamente vamos a comenzar hablando de cuál es la unidad de análisis de este modelo, luego vamos a hablar de cuál es la intencionalidad. Después vamos a hablar del concepto propiamente de racionalidad, de cómo se estructura y aterriza el concepto de racionalidad bajo este modelo. Y finalmente vamos a ver algunas aplicaciones, aterrizajes, muchos de ellos vinculados con la lectura que ustedes ya han realizado. Bien, entonces vamos a comenzar a hablar de la unidad de análisis del modelo de la elección racional. La unidad de análisis son las decisiones individuales, es el individuo, las decisiones que toma una persona. Este modelo implica entonces una teoría de estas decisiones individuales, una manera de explicar estas decisiones individuales. Y por decisiones individuales nos referimos a lo siguiente, por ejemplo, cuántas horas dormir o cuando en la mañana suena el despertador y nos preguntamos si debemos dormir 5 minutos más, cuántas proteínas, vegetales y carbohidratos consumir o qué mezcla de estas consumir, cuánta agua tomar, cuánto café o té o bebidas tomar, qué carrera estudiar y dónde estudiarla, si estudiar un magíster o no, si estudiar un doctorado o no, casarse o no casarse, tener o no tener un hijo adicional, por ejemplo, cuánto alcohol o drogas consumir, buscar tener sexo con otra persona o masturbarse, incurrir o no en una actividad ilegal, cuánto gastar en salud, si comprar o no un seguro complementario. Como ustedes ven, todas estas son decisiones variadas, algunas más controversiales que otras, pero la idea es que veamos las decisiones individuales de diversas maneras, no solo en términos restrictivos como lo puede ver un estudiante de Economía 1 en términos de si consumir un bien o no. La idea es que tengamos una visión más global de las decisiones individuales. Entonces, la unidad de análisis de este modelo son las decisiones individuales del tipo de las que hemos visto. Además, podemos pensar en, dada mi experiencia, en migrar o no, y si uno decide migrar, ¿a qué país hacerlo? Todas estas son decisiones relevantes a las cuales vamos a aplicar o las cuales estudiamos usando el modelo de la elección racional. Bien, ahora vamos a hablar de la intencionalidad. ¿Qué se entiende por intencionalidad bajo este modelo? Este modelo supone que una acción intencional es una acción que está causada por razones y las razones están compuestas a su vez por deseos y creencias. Se desea tener A, se cree que la acción X conduce a A y la creencia de que X conduce a A es la razón que causa la acción.
¿verdad? Por ejemplo, se desea tener placer y se asocia entonces la acción ir al cine con tener placer, o ver una película con tener placer, o consumir alcohol con tener placer. Y esas son las acciones que nosotros vamos a estudiar de nuevo, suponiendo que existe esta intencionalidad. Entonces, decidir es elegir una acción entre un conjunto de acciones posibles, ¿verdad? Como veíamos al inicio, acciones posibles: dormir o permanecer dormido o despertarme. Yo elijo despertarme, o uno pudiera elegir permanecer dormido, ¿verdad? Por ejemplo, en términos de almuerzos posibles, yo puedo almorzar hamburguesa, tallarines o pescado con ensalada, y elijo pescado con ensalada, por poner un ejemplo. Bien, dicho esto, planteados estos dos puntos preliminares o introductorios, ahora vamos a hablar del concepto de racionalidad propiamente. Una acción racional, desde el punto de vista de este modelo, es aquella que un individuo lleva a cabo porque cree que maximiza su utilidad esperada o su bienestar. Esto es clave. Este es, digamos que el punto fundamental de este modelo. Una acción racional es una acción que se percibe como aquella que está orientada a maximizar mi utilidad esperada o mi bienestar. Entonces, desde ese punto de vista, los individuos maximizan su bienestar tal como ellos lo conciben, sean ellos egoístas, altruistas o masoquistas. Hay una deformación común que plantea que los economistas conciben al bienestar solamente en términos egoístas. Eso no es cierto. Una persona altruista puede maximizar su bienestar, o lo que los economistas llamamos su función de utilidad, y esa función de utilidad puede incluir el bienestar de otros, en cuyo caso ese individuo no es egoísta sino es altruista, porque al maximizar o contribuir al bienestar de otros está maximizando su propia función de utilidad. Después tenemos que las acciones están constreñidas o limitadas por restricciones, tales como ingreso o presupuesto, tiempo, memoria imperfecta, limitadas capacidades de cálculo o determinada cantidad de información. Entonces, lo que nos dice el modelo es que los individuos tratamos de maximizar nuestra utilidad sujeta a restricciones, ¿verdad? Cuando uno decide qué estudiar, uno decide estudiar en la Universidad Alberto Hurtado, el modelo de elección racional supone que ese individuo está, o esa persona está maximizando su utilidad, alcanzando sus preferencias o buscando sus preferencias, dadas sus limitaciones, dadas sus restricciones. Y así opera en cada una de nuestras elecciones. Y luego decimos que el comportamiento racional implica que cuando el individuo decide qué hacer, ella o él pondera o toma en cuenta los beneficios y costos de las distintas acciones. Cada vez que tomamos una decisión, sea de manera consciente o inconsciente, sea de manera pensada o no pensada, siempre estamos ponderando, poniendo en una balanza los beneficios y costos de las distintas acciones, como bien plantea esto con distintos ejemplos la lectura de Hartford. Luego, entonces, cuando un individuo decide qué hacer o qué acción llevar a cabo, su comportamiento también es previsor, lo que en inglés se llama forward looking, ver hacia adelante. Previsor implica que se toman en cuenta las consecuencias inciertas de sus acciones. Esto es un componente importante, como vimos en la lectura de Hartford. Entonces, recapitulando, ¿verdad? Tenemos que el modelo de elección racional dice que los individuos tratamos de maximizar nuestro bienestar sujeto a unas restricciones, y que en esa maximización somos previsores, pensamos en las consecuencias inciertas de nuestras acciones en el futuro. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando un potencial criminal decide si comete o no un crimen, este toma en cuenta los beneficios y los riesgos. Los beneficios de cometer el crimen, ¿verdad? El valor de los bienes que va a obtener de manera criminal, por un lado, versus los riesgos o costos del crimen, de la acción criminal. Estos últimos, de acuerdo a las personas que han estudiado estos temas,
incluyen tanto la probabilidad de captura, la probabilidad de ser capturado de este criminal, así como la intensidad de la pena a la que se expone en caso de ser capturado. Por ejemplo, otro ejemplo, cuando una egresada de psicología decide si hace o no un magíster u otro estudio, ella evalúa los beneficios y costos de esos estudios. Hay diversos análisis y papers que han estudiado estos temas y, por ejemplo, explican por qué en las últimas generaciones muchas mujeres o muchas familias han retrasado la decisión de tener hijos, porque la competencia en el mercado laboral exige una mayor cantidad de estudios y una mayor acumulación de experiencia y los hijos hacen muy costoso eso o limitan las posibilidades de acumular experiencia o de acumular estudios. Entonces, aplicando el modelo de la elección racional, se explica por qué en mujeres en los últimos años retrasan la decisión de tener hijos, aplicando este modelo. Otro ejemplo, cuando una persona decide casarse o consolidar una relación, esta toma en cuenta las ventajas y desventajas de esta decisión, ¿verdad? Todas las ventajas, desde las ventajas económicas, de lo que llamamos economías de escala, como cuando sumamos los ingresos de varias personas, podemos financiar de mejor manera nuestra vivienda, nuestra comida y el resto de nuestras actividades. Por un lado, esos serían los beneficios, ¿verdad? Lo que los economistas llamamos economías de escala. Con las desventajas de casarse o consolidar una relación, ¿verdad? La independencia perdida, el tener que lidiar con otra persona que tiene otra mente, otra cabeza, otros problemas, etcétera. O, como señalaba la lectura de Hartford, cuando una prostituta decide si incurre o no en determinada práctica sexual, este modelo supone que ella toma en cuenta los costos y beneficios de esa práctica. Bien, por todo lo anterior, entonces, la economía basada en el modelo de la elección racional plantea que suele decir a menudo que los individuos responden a incentivos, que nosotros, nuestras acciones, las elecciones que nosotros hacemos responden a incentivos. Nosotros hacemos más o menos algunas elecciones dependiendo de los costos y beneficios de hacer esas elecciones, de llevar adelante esas elecciones. Por ejemplo, si aumenta la probabilidad de captura de los crímenes llamados portonazos, entonces los criminales decidirán hacer menos de estos. Si aumenta el costo de tener sexo tradicional, entonces los adolescentes decidirán tener más sexo oral, como planteaba de manera un poco graciosa o controversial la lectura de Hartford. Si aumenta el riesgo de contraer coronavirus en las aglomeraciones, entonces menos personas decidirán a usar el metro, como hemos visto en los últimos días, ¿verdad? Que ha caído de manera importante el uso del metro, la cantidad de pasajeros que usan el metro de Santiago. Eso ha pasado en Santiago y en otras ciudades del mundo donde hay metro, dada la circunstancia actual del coronavirus. Otro ejemplo, si aumenta la pena por conducir ebrio y aumenta la realización de pruebas sorpresivas con alcoholímetro, entonces menos personas conducirán autos al haber ingerido licor. Esto también se puede encontrar evidencia sobre esto reciente y el modelo de elección racional explica o establece o diría que las personas están respondiendo de manera racional a los incentivos que enfrentan. Bien, con esto terminamos esta primera clase o esta primera sesión en la que hemos hablado del modelo de la elección racional. Hasta la próxima.